Buenas tardes, muchachos. Vamos a desarrollar una clase más de la asignatura Mercado de Futuros y Opciones. Y vamos a culminar el día de hoy la unidad número 2, en la que hablamos de los mercados de futuros financieros, específicamente con el tema de los contratos de futuros. Miremos para comenzar el concepto del contrato de futuros. Contrato de futuros es un contrato o acuerdo que obliga a las partes contratantes a comprar o vender un número determinado de bienes o valores. A esto es a lo que llamamos activo subyacente, en una fecha futura y determinada y con un precio establecido de antemano. Estos contratos se negocian en lo que se llama mercado a término o mercado de futuros. Los contratos de futuros son una categoría dentro de los contratos de los derivados. Recordemos que la otra categoría son las opciones, por lo tanto serían los contratos de opciones. Veamos entonces rápidamente cuáles son las ventajas o la utilidad que nos brinda el uso de los contratos de futuro. Primero, un contrato de futuro constituye una operación de cobertura. ¿Qué quiere decir operación de cobertura? Significa que la persona tiene o va a tener este bien o activo subyacente en el futuro. ¿Qué ejemplos podemos tener de activos subyacentes? Cualquier tipo de commodities, petróleo, gas, naranjas, trigos, etc. Y lo venderá en el futuro. Con la operación quiere asegurar un precio fijo hoy para la operación a realizar posteriormente. Esto significa cobertura, o sea, cubrirte, protegerte del riesgo. Pero también se utiliza como una operación especulativa. Veamos qué es una operación especulativa. Se dice que una operación es especulativa cuando la persona que contrata el futuro solo busca especular con la evolución de su precio desde la fecha de la contratación hasta el vencimiento del mismo. En otras palabras, la persona va buscando una ganancia con la transacción, esperando, dependiendo del lugar donde se encuentre en la transacción, que el precio suba o baje para que éste le proporcione una rentabilidad adicional. Bien, veamos las características de los instrumentos derivados negociados en mercados organizados. Primero, activos subyacentes, el tamaño objeto del contrato y la fecha de vencimiento. ¿Cuál es la forma en que se liquida el contrato al vencimiento? Veamos un poco este punto. Primero, se requiere de la existencia de un sistema de garantías y liquidación diario de posiciones, en el que todos los contratantes deben depositar una garantía cuando toman una posición en el mercado. Además, hay una liquidación diaria de las posiciones abiertas, contratos no cerrados, al precio de cierre de mercado. Es decir, ¿qué significa esto? Significa que las ganancias y pérdidas se recogen a medida que se va consumiendo la vida del contrato. La existencia también de mecanismos en el mercado para hacer posible la liquidación diaria de todas las contrataciones. El creador del mercado, market maker, debe ofrecer cotizaciones de forma continua.
¿Esto qué significa? Significa que es un mercado dinámico en el que diario se van dando liquidaciones y se van dando referencias de los precios de mercado, de forma tal que los participantes de una transacción, ya sea el vendedor o el comprador, se enteran qué nivel de ganancia o de pérdida obtuvieron o están obteniendo en la transacción. Eliminación del riesgo de contrapartida en las operaciones de futuro. El riesgo de contrapartida que existe en estas operaciones queda eliminado debido a que, unido al mercado como centro de negociación, existe una cámara de compensación vinculada en una operatividad a la sociedad rectora del mercado y encargada de organizar el mercado y eliminar el riesgo de mercado asociado a las operaciones. Bien, existen algunas instituciones en este mercado que garantizan su funcionamiento, su formalidad, la garantía, y que por lo tanto le dan nivel de seguridad. Una de estas instituciones es la Cámara de Compensación. En la Cámara de Compensación es donde se depositan o se realizan los depósitos de garantía, donde se establecen las liquidaciones diarias de las pérdidas y ganancias. Son diarias en la medida que se van venciendo los diferentes contratos, ya sean de futuros o opciones, y otras medidas complementarias. ¿Cuáles son las funciones principales de esta Cámara? Actúa como contrapartida de las partes contratantes, siendo comprador para la parte vendedora y vendedor para la parte compradora. Determina diariamente los depósitos de garantía por posiciones abiertas. Posiciones abiertas, estamos hablando de aquellos contratos que todavía están vigentes, que no están cerrados. Liquida diariamente las pérdidas y ganancias y liquida los contratos al vencimiento. Entonces, la Cámara de Compensación es la instancia que sirve de intermedio entre el comprador y el vendedor de los futuros y opciones. Veamos un poco el uso de los contratos de futuros. Les señalé en colores los dos aspectos o las dos funciones fundamentales en el uso de los contratos de futuro. Veamos primero lo que corresponde a la compra de un futuro. La compra de un futuro consiste en un contrato estandarizado que supone para el comprador la obligación de comprar el activo subyacente a un precio fijado, que vamos a llamar precio de futuro en la fecha de vencimiento del contrato. Ahora veamos la utilidad para el vendedor. El que vende un contrato de futuro consiste en un contrato estandarizado que supone para el vendedor la obligación de vender el activo subyacente al precio de futuro en la fecha de vencimiento. O sea, ambos se obligan. El comprador a comprar y el vendedor a vender. ¿Cuándo? En la fecha determinada como fecha de vencimiento en el contrato. ¿Y a qué precio? Al precio fijado, ¿verdad? Ahí es donde hemos dicho y hemos explicado en las clases anteriores que a partir de este precio es que, comparándolo con el precio de mercado, pues ambas partes se van a dar cuenta, cada una de ellas, si perdieron o
ganaron al realizar la transacción. ¿Qué implica negociar un contrato de futuro? Implica la liquidación diaria de pérdidas y ganancias. Todos los días, cuando se cierra la sesión, se procede al cálculo de las pérdidas y ganancias generadas por cada posición. Una garantía que consiste en un depósito que la Cámara exige al contratar futuros. En resumidas cuentas, lo que esto dice es que cuando compramos un futuro, debemos de entregar un depósito, que igualmente el monto de ese depósito está estipulado en el contrato. Bien. Veamos un poco sobre los antecedentes de los mercados de futuros. Los contratos de futuros sobre materias primas, metales preciosos, el oro, por excelencia, productos agrícolas y mercaderías diversas. Se negocian desde hace más de 200 años. Para productos financieros se negocian desde hace más de 2 décadas. O sea, el mercado de futuro de productos financieros, de bonos, de acciones o de otro tipo de productos financieros es mucho más reciente, existiendo futuros sobre tipos de interés a corto, mediano y largo plazo, futuros sobre divisas y futuros sobre acciones y sobre índices bursátiles. Ahora vamos a ver, muchachos, lo que es el contrato anticipado. Es otra herramienta que no es exactamente un contrato a futuro. Y esto es para que sepamos de este tipo de documentos y conozcamos su diferencia. Bien, ¿qué es un contrato anticipado? Un contrato anticipado es un acuerdo entre un comprador y un vendedor para operar un activo, normalmente una divisa, a un precio fijado y una fecha establecida mutuamente acordados. Al contrario de los contratos a futuros, los contratos anticipados son acuerdos privados entre el comprador y el vendedor, de tal modo que no se operan en la bolsa centralizada, sino que se consideran parte del mercado OTC, mercado extrabursátil. Esto hace que los contratos anticipados sean un poco más arriesgados que los contratos de futuros. Los factores principales para determinar el precio de un contrato anticipado son el valor del mercado, el valor de mercado del activo y el momento en el que se consumará el contrato, que se ve influenciado por las tasas de intercambio. Bien, miremos entonces las diferencias fundamentales de los contratos anticipados con los contratos de futuros. Primera diferencia. Los contratos anticipados son fundamentalmente mecanismos para compras a futuro de productos financieros, específicamente de divisas. Esa es la primera característica y la primera diferencia con los contratos de futuro. Segundo, los contratos anticipados tienen un carácter privado. En los contratos de futuro se celebran estos contratos y se da la intermediación o la intervención de la Cámara de Compensación. En este caso solamente intervienen las dos partes. O sea, es un contrato privado, lo cual
incrementa su riesgo, ¿verdad? Lo único que, pues, obviamente este contrato se documenta y puede ser en su momento objeto de un juicio civil, pero eso no reduce el riesgo, ¿verdad? La formalidad y la institucionalidad que le brinda los contratos de futuro no la brindan los contratos anticipados. Entonces veamos cómo se utiliza el contrato anticipado. Los contratos anticipados se adquieren de una manera similar a la de los contratos de futuros. El comprador y el vendedor acuerdan el activo a vender, el precio y la fecha en que tendrá lugar el intercambio. El contrato anticipado se abona únicamente cuando expira el periodo del contrato. Al contrario que los contratos de futuro que se abonan de forma diaria. Los contratos anticipados se utilizan principalmente como herramienta para protegerse de la volatilidad del activo que se opera. Que los contratos anticipados puedan personalizarse más que los contratos de futuro proporciona más flexibilidad, pero también suponen un riesgo mayor. Partimos de este punto, ya lo habíamos dicho, involucran un riesgo mayor por su carácter privado y porque no hay una institución rectora o reguladora de los mismos. Son más flexibles porque son más personalizados. O sea, sus cláusulas, sus condiciones, sus características son definidas simplemente por ambas partes. Bien. ¿Qué más podemos decir de ellos? Y lo más importante, se abonan de una sola vez al final del contrato. Ya veíamos que en los contratos de futuro, a través de la Cámara de Compensación, se realizan mecanismos que se va abonando diariamente. O sea, se van haciendo pagos de forma parcial hasta que llega el día final de la transacción y ya se hace un último pago. Ahora veamos entonces que ya hicimos un análisis comparativo entre los contratos de futuro y los contratos anticipados. ¿Cuáles son las ventajas de operar en un mercado de futuro? El mercado de futuro es una de las herramientas financieras más usadas en el mundo del comercio debido a su alto poder de apalancamiento y a las múltiples ventajas que ofrece sobre otro tipo de inversiones, como los bonos de deuda, las acciones, las divisas o las criptomonedas. Antes de profundizar más en el mundo del comercio de futuro, es de gran ayuda que conocer cuáles son las ventajas de este tipo de mercados y poder beneficiarnos de las mismas. Bien, aquí les agregué, muchachos, algunos elementos conceptuales sobre el apalancamiento financiero, que como veíamos es una de las principales ventajas de la utilización del mercado de futuros. Veamos, el apalancamiento financiero consiste en utilizar algún mecanismo, entre paréntesis, como la deuda, para aumentar la cantidad de dinero que podamos destinar a una inversión. Es la relación entre el capital propio y el realmente utilizado en una operación financiera. ¿Qué significa esto? Significa de que en una transacción vamos a utilizar un capital total, pero de ese capital solamente vamos a utilizar, o más bien,
solamente una parte de ese capital utilizado es capital propio. El resto es capital de deuda. Entonces, ¿cuál va a ser ahí, digamos, en qué va a consistir la habilidad del empresario o de la persona, o digamos en este caso del inversionista, en conseguir recursos financieros en concepto de deudas a la más baja tasa de interés posible? Y por otro lado, identificar inversiones que den el mayor nivel de rentabilidad. Cuando se dan estas dos condiciones, su operatividad va a tener una rentabilidad alta. Bien, ¿cómo se da esto en el caso de los mercados de futuro o de los contratos de futuro? Recordemos que es una transacción a futuro en la cual nosotros estamos garantizando, si somos compradores, por ejemplo, que en un futuro determinado, cercano, digamos 3 meses o 6 meses, vamos a contar con un activo subyacente, con una materia prima. ¿Pero por qué hablamos de apalancamiento? Porque si esta compra va a significar, por decir algo, $100,000, vamos a hacer un pago inicial por una parte de este monto, quizá un 5 o un 10%, y si hacemos uso del método de la cámara de compensación, vamos a ir haciendo pagos pequeños día a día, según lo pactado, ¿verdad? Eso va a estar pactado en las cláusulas del contrato. Puede ser mucho menos del 1%, de forma tal que al llegar la fecha en que finalice el contrato, en que tenga que liquidarse, tal vez solo quede pendiente un 20, un 30 o un 10%, dependiendo del monto total del contrato. ¿Pero qué significa esto? Que para hacer la transacción no requerimos del monto total, sino de solo una parte del mismo. Por eso se habla de apalancamiento financiero. Bien, entonces, y aunque en alguna medida contraemos una deuda, esta deuda no genera un pasivo directo para nosotros en este momento. Bien, entonces esa es una ventaja del apalancamiento financiero que nos brindan los contratos a futuros. Entonces, en este caso, veamos ahí algunos otros aspectos relacionados. El principal mecanismo para apalancamiento o para apalancarse es la deuda. La deuda permite que invirtamos más dinero del que tenemos gracias a lo que hemos pedido prestado. A cambio, como es lógico, debemos pagar los intereses, pero no solo mediante deuda se puede conseguir apalancamiento financiero. Bien, en este caso, también digamos con respecto al crédito, ¿verdad? Con respecto al crédito en mercancía es otro, digamos, es otra forma de apalancarse financieramente. Porque nosotros, cuando recibimos, por ejemplo, una mercancía en consignación, no invertimos dinero para obtener esa mercancía, la vendemos, le sacamos una utilidad y hasta en ese momento le damos al dueño de la mercancía el monto de lo adeudado. Bien, les voy a hacer llegar un video sobre el tema del apalancamiento financiero para que ustedes tengan
más información al respecto. Decimos acá también algunos otros comentarios sobre apalancamiento financiero, que el apalancamiento financiero consiste en utilizar algún mecanismo como deuda para aumentar la cantidad de dinero que podamos destinar a una inversión. ¿Qué significa esto? Visto desde otra perspectiva, que posiblemente para impulsar un proyecto de inversión, supongamos que necesitamos 20.000 córdobas, pero nosotros solo tenemos 5.000 córdobas. Entonces, nuestra capacidad de inversión se triplica o se cuadruplica si nosotros con un capital de 5.000 logramos a través de créditos y de préstamos obtener los otros 5.000. Bien, obtener los otros 15.000 y de esta forma obtener los 20.000, que es el flujo de efectivo total que requiere el proyecto para ser ejecutado. Hablando siempre del apalancamiento financiero, ¿verdad? Aquí nos explica un poco ese elemento, ¿verdad? Como en el caso de los futuros, para cubrir toda la transacción, solamente destinamos en concepto de garantía un porcentaje del total, lo cual nos libera el resto para que podamos destinarlo a otras actividades financieras. Bien, otra de las ventajas de la transacción de futuro es que se vuelve una transacción casi de carácter virtual. ¿Por qué de carácter virtual? Porque solamente se realiza en el papel. Bien. Esto significa que no se da instantáneamente un intercambio de dinero por la mercancía, lo cual nos ahorra una serie de costos como transportes, almacenamiento, seguros, en el caso del comprador. Si no se da la transacción, se ahorró todos esos costos. Si vende ese contrato a otra persona, se ahorró esos costos porque es la tercera persona la que va a cubrir esos costos al final. Y en el mejor de los casos, si la transacción a futuro es por 3 meses, por ejemplo, se estaría ahorrando todos los costos de almacenamiento. Y si en un momento dado el comprador es un intermediario, él puede posteriormente negociar que el comprador final, o sea, la persona a la que al final de la transacción él le va a vender el activo subyacente, reciba directamente en su bodega y él se ahorró todos estos costos. Entonces, a esto nos referimos con las ventajas de que el comercio de futuros se realiza solamente en el papel. Una de las principales cosas que separa la negociación de derivados, incluidos los contratos de futuros, de la negociación de valores en los que uno toma posesión de un activo, como lo haría cuando se compra una acción o un bono, es que con los derivados la negociación existe solo en el papel. O sea, yo soy propietario a futuro de un lote de trigo, de un lote de petróleo o de un lote de naranjas, pero mientras tanto solo lo soy en el papel. Si bien es cierto que los contratos de futuros pueden ejercerse cuando uno realmente toma posesión o entrega el activo para el que está destinado el contrato,
A menudo este no es el caso y este se limita a los negociantes que realmente usan o producen el activo. Lo que les mencionaba, muchas veces, como este es un mercado, ya lo decíamos anteriormente, altamente especulativo, muchas veces los productores o los fabricantes no se dedican directamente a este mercado, sino que en este caso intermediario. Por decir algo, los industriales que procesan jugo de naranja, posiblemente ellos no se dedican a esta área de transacciones, sino que existen especialistas financieros como los corredores de bolsa, gente especialista en finanzas, que se dedican a comerciar, a realizar transacciones con este tipo de instrumentos. Entonces, esta persona, el intermediario, que es el comprador, se va directamente donde el productor le compra a futuro, mientras él busca clientes para esos futuros. Él básicamente lo que se va a ganar es un diferencial que sería el equivalente a su comisión, pero se ahorra un montón de costos, como les explicaba inicialmente, en lo que se refiere a la logística y al almacenamiento, entre otros costos muy importantes. Bien. Otra característica que para los que se manejan en este mercado lo hace un poco atractivos, aunque, como podríamos decir, esto tiene su lado bueno y tiene su lado malo. Nos estamos refiriendo al hecho que los mercados de futuros no están tan estrictamente regulados. Bien, los mercados de futuro tienen regulaciones muy débiles y en algunas veces, como ya mirábamos, responden a contratos privados entre partes. Entonces, esto hace que sean mucho más flexibles. Básicamente se convierten en mecanismos que utilizan privados para negociar. Pero, ¿cuál es el lado malo? El lado malo es que esto incrementa el riesgo. Hace mucha más riesgosa una transacción. A no ser que yo tenga conocimiento pleno de mi contraparte, o sea, el comprador tenga conocimiento pleno, personal, certero del vendedor, e igualmente el vendedor conozca personalmente o tenga conocimiento pleno del comprador, ¿verdad? Salvo esto hace muy riesgoso este mecanismo. Entonces, la regulación trae ciertas complicaciones, como la documentación, que sea un poco menos ágiles posiblemente, pero le da más seguridad, ¿verdad? Y sobre todo, muy seguramente cuando hay un organismo o una instancia, una institución que está en el medio de los compradores o los vendedores, obviamente esta institución cobra alguna comisión, lo cual encarece la transacción. Entonces ahí está, digamos, el balance en la decisión. O se reducen costos en la intermediación, eliminando un intermediario y negociando directamente vendedor y comprador,
de los futuros, o sea, y de las opciones, o sea, de los derivados, o se toma la opción, la alternativa de operar a través de un intermediario, aunque esto implique algún nivel de encarecimiento, pero le da mucho mayor seguridad a la transacción. Ya habíamos hablado, ¿verdad?, de este aspecto, de que el comercio de los mercados de futuro ofrece mucho más apalancamiento. Veamos un poco esto a detalle. Cuando compra un activo con apalancamiento, coloca el apalancamiento un porcentaje del costo de la compra como garantía. Bien, lo que hablábamos. Cuando vamos a hacer una transacción a través de la compra o venta de un futuro, el comprador coloca un porcentaje de el costo total final de la compra en calidad de garantía y pide prestado el resto para operar. En este caso, con los futuros no se compra nada y solo se está haciendo un depósito en la posición que toma. Y no hay préstamo involucrado aquí. Lo que decíamos, ¿verdad? Solamente das esa garantía. Porque la transacción real aún no se ha llevado a cabo, ya que nada ha cambiado de manos todavía. Entonces, este tipo de transacción te permite que solamente destines un porcentaje del costo total o el costo final de dicha transacción. Ahí, digamos, en este análisis, confirmamos la ventaja que representa el apalancamiento. Bien, veamos algunos otros beneficios adicionales que nos otorgan, nos brindan el realizar transacciones comerciales de los derivados, específicamente de los futuros. Hay una serie de cosas que se pueden comerciar en los mercados de futuros, algunas de las cuales se comercializan más que otras, pero en general el alcance del mercado de futuros es bastante limitado. Y esto tiene el beneficio de simplificar las opciones entre los operadores. En lugar de tener que decidir entre cientos o inclusive miles de candidatos de inversión potenciales en los mercados bursátiles, con los futuros uno puede intercambiar un índice como el S&P 500 y centrarse en eso exclusivamente si lo desea. O sea, ¿cuál es una ventaja de los futuros? Que su análisis y por lo tanto su manejo es mucho más simplificado. Los mercados bursátiles como tales son mucho más amplios, porque en él se comercian acciones de diferentes empresas, así como bonos, certificados, bonos de deuda y decenas, centenas y según nos plantea en este documento, incluso hasta miles de tipos diferentes de productos, lo cual hace muy complicado. Tenés que manejar una gran cantidad de información al tomar una decisión
para invertir. Aspecto que se simplifica enormemente al hablar de futuros, ya que el listado de productos que se comercian en esta área es mucho más pequeño. No importa qué tan buen operador se sea, es una gran ventaja familiarizarse lo más que se pueda con un mercado. Y solo comerciar en uno o en algunos mercados es mucho más ideal que tener que extenderse entre innumerables cosas para comerciar. Los índices también están abiertos prácticamente las 24 horas del día, de lunes a viernes. Y esto es un negocio más grande de lo que puede parecer a simple vista de los operadores. Si bien es bueno poder operar durante las horas del mercado, lo que es aún más importante es el hecho de que dado que el mercado no cierra durante la semana, durante más de una hora, el riesgo de brechas durante ese tiempo se reduce considerablemente. Los comerciantes se protegen con órdenes de stop loss y estas órdenes no pueden ejecutarse mientras el mercado esté cerrado. O sea, este mercado tiene sus diferencias. Sí tiene horarios. Y entonces, mientras el mercado esté cerrado, no se pueden ejecutar ciertas órdenes relacionadas con contratos que posiblemente se hayan vencido. Y esto permite algún tiempo adicional para que las partes puedan renegociar y así evitar grandes pérdidas. Si una posición se queda en su contra en un 10%, por ejemplo, y establece su stop loss en una pérdida máxima de 1 o 2%, esto no lo ayudará contra esa brecha. Es por eso que muchos operadores nunca mantienen una posición durante la noche, pero pueden mantenerse posiciones durante una semana y no tienen que preocuparse realmente por tales brechas. Esto es algo que permite una mayor flexibilidad, donde uno no necesita simplemente abandonar sus posiciones cuando se está operando durante el día o se corre el riesgo de grandes pérdidas. Los mercados de futuros no son para inversores, ya que no existe una tendencia a largo plazo, ya que estos contratos son a corto plazo. En general, sin embargo, pueden ser muy beneficiosos para los operadores de una manera en que las acciones comerciales tradicionales no pueden ofrecer ventajas. Entonces, ¿qué nos quiere decir en esta conclusión de este análisis? Nos dice de que, contrario a los productos que se comercian en los mercados financieros y los mercados bursátiles, contrario a estos productos que tienen una perspectiva de largo plazo, los futuros tienen una perspectiva de corto plazo, lo cual lo hace más dinámicos y cierra la brecha, o sea, el tamaño de los periodos. Y al cerrar estas brechas, o sea, no es lo mismo un espacio comprendido entre julio y septiembre de un año, estamos hablando de 60 días, o de julio a octubre, 90 días, que de julio del 2020 a julio del 2025. Entre mayor sea el tiempo, mayor es el riesgo de las fluctuaciones. Y recordemos que lo que se busca precisamente evitar con este tipo de transacciones es la cobertura. Y cuando hablamos de la cobertura, muchachos, estamos hablando de protegernos del riesgo. Bien, pues aquí está un poco el análisis, el comentario, la descripción de los contenidos de este documento.
Igualmente, voy a adjuntarles un video sobre el tema del apalancamiento financiero. Bien, sobre el tema del apalancamiento financiero para que ustedes tengan suficiente material en relación a este tema.